Perfecto, ahora esta sería la parte número 3 de la actividad. Eh, de la última facultad mental de la que les había hablado había sido la sensopercepción, por lo cual ahora correspondería hablarles sobre, sobre el juicio, el cual es una habilidad mental estrechamente relacionada con el pensamiento y la toma de decisiones, ya que se trata de la capacidad de llegar a conclusiones concretas y en base a ideas obtenidas o formadas mediante el pensamiento crítico precisamente. Y este se evalúa observando si las decisiones y deducciones de un sujeto son acordes al contexto y a lo que dictaría la lógica, como beneficio de la persona o al menos su coherencia. Por lo cual, esto es lo que determina la normalidad y la patología. Seguidamente, es decir, lo que dictaría la normalidad y la patología sería que una persona fuese acorde a su contexto, a la lógica y a su propia coherencia. Seguidamente, se podría decir que la forma de evaluar a estos en algunos sentidos resulta similar a la de la manera de evaluar al pensamiento, ya que se suelen utilizar bastante las entrevistas, aparte de problemas diseñados estratégicamente para que sean resueltos, tal como en el caso de los test de juicio situacional. Eh, Perfecto, ya habiendo pasado de diapositivas, es necesario ahora hablar de la inteligencia, siendo esta una de las habilidades de la mente más enigmáticas que se define como la capacidad de pensar y razonar de manera efectiva, haciendo asociaciones de forma eficiente en función de llegar a una verdad o deducción, por lo cual se podría decir que se trata de habilidad para utilizar los conocimientos adquiridos. Ya habiendo dicho esto, entonces, como se podrán imaginar, al hablar de eficiencia y de capacidad, existen estándares de qué es lo que se considera normal, siendo lo normal, en términos generales, lo que está dentro de 85 y 115 puntos de coeficiente intelectual. Por debajo de ello, ya se puede iniciar a hablar de algún tipo de retraso mental. Y bien seguido a esto, también es importante mencionar que existen diferentes tipos de inteligencia, tales como la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia espacial, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, para las cuales existen diferentes pruebas que las evalúan. Y por supuesto, la expectativa varía dependiendo de la edad del evaluado. Para esto existen exámenes de coeficiente intelectual e incluso pruebas como las pruebas de escala de inteligencia de Stanford y Binet. Bien, eh, seguidamente, para finalizar con esta idea sobre la inteligencia, también cabe hacer una aclaración, y es que se considera patológico también en este ámbito a todo aquello que sea capaz de deteriorar la inteligencia de manera transitoria o permanente, tal como el consumo de sustancias o algunas enfermedades físicas. Por último, para finalizar con las habilidades mentales, les hablaré sobre lo que se conoce comúnmente como instinct, el cual es el término proveniente del idioma inglés que significa aproximadamente intuición o noción y significa ser capaz de tener una idea intuitiva y acertada sobre algo o alguien, sirviendo este instinct como una especie de visión interna, tal y como se conoce en español. No obstante, es algo difuso lo que se considera como normal y patológico aquí, ya que la visión interna de las cosas es muy subjetiva de acuerdo a la persona. Sin embargo, se habla de patología cuando son aberradas las inclinaciones de una persona y por ende llega a revelaciones enfermizas en cuanto a su visión interna. No obstante, la forma de evaluar a esta también queda en completas manos del evaluador, ya que también se hace mediante entrevistas o pruebas de desarrollo escritas. Y la edad en esta no juega demasiado, ya que a menos de que se hable de niños muy pequeños o adultos con deterioro cognitivo, no varía demasiado. Ahora pasaré a hablarles sobre algunos de los factores humanos importantes para la realización del examen mental por su impacto en la calidad de vida, pero que sin embargo no forman parte de las funciones mentales, tal como lo es el caso del sueño, la alimentación y la sexualidad. Por un lado, el sueño es un periodo de descanso entre los estados de vigilia y corresponde al momento en el que se inhiben una gran parte de las funciones corporales con el fin de poder restaurar la energía del organismo, ya que es aquí donde incluso una de las sustancias que más nos sirve como motor
vuelve a incrementar sus niveles, tal como es el caso del ATP, sin mencionar que es durante el sueño donde nuestro sistema se toma el tiempo de hacer un mayor esfuerzo en la recuperación de nuestros tejidos y por supuesto también su respectiva reparación, por lo que se podría decir que el sueño es el proceso por el cual dormimos con el fin de bajar la actividad de algunas de nuestras funciones y concentrar esfuerzos metabólicos para la reactivación óptima al día siguiente. No obstante, cabe decir que la normalidad en cuanto a este proceso se cumple si la persona es capaz de conciliar un sueño profundo y reparador todas las noches o al menos la mayoría de ellas, ya que a un eventual episodio de insomnio tampoco se le puede denominar como patología. La patología en este caso llega en el momento en el que la dificultad para salir del estado de vigilia es tal que no deja a la persona tener sueños de calidad por un periodo significativo de tiempo, ya sea por niveles de estrés elevados o algún otro trastorno como el síndrome de piernas inquietas. No obstante, cabe destacar que el sueño en circunstancias normales se divide en dos tipos, el sueño REM y el sueño no REM, según el nivel de profundidad. Seguidamente, la manera de evaluar el sueño se hace por medio de electrodos, generalmente durante una polisomnografía, en la cual se mide la actividad cerebral durante el sueño y se interpreta la calidad del mismo. Y esto, por supuesto, varía según el estado etario, debido a que el sueño suele ser más reparador y profundo, por ejemplo, en niños y no en ancianos. Es decir, típicamente varían los resultados de las polisomnografías, por lo cual es algo a tener en cuenta, ya que varían según la edad de la persona que se esté evaluando. Por otro lado, la alimentación también es algo sumamente importante al momento de evaluar a una persona, ya que este es el proceso vital por el cual ingerimos, procesamos y absorbemos sustancias de la comida mediante la ingesta, por lo cual juega un rol vital dentro de nuestro desenvolvimiento y desarrollo, ya que precisamente esas sustancias que recibimos de los alimentos al entrar en contacto con nuestro organismo influirán en él, y de la calidad de los alimentos depende si estos alimentos potencian o entorpecen el funcionamiento del cuerpo. Dicho esto, se podría decir que la alimentación normal es aquella que brinda la cantidad de calorías y nutrientes necesarios para sostener la vitalidad de una persona, aparte de también su energía, hormonas y microbiota, sin incluir sustancias excesivamente perjudiciales para el funcionamiento de los diferentes procesos biológicos del sujeto, sin mencionar que a una alta ingesta de calorías, es decir, a comer en exceso, también se le podría considerar como algo patológico, y por supuesto, a no consumir la cantidad necesaria también. Seguidamente, cabe decir que la edad en cuanto a la alimentación influye mucho, ya que los cuidados para el cuerpo cambian con la edad y las prioridades también, sin mencionar que evaluar la alimentación de una persona resulta siendo una tarea bastante compleja, por lo cual, por la gran cantidad de factores involucrados. Para esto, es decir, para poder evaluar la alimentación, sería necesario incluso realizar exámenes de sangre, fecales o de orina, etcétera, con tal de medir primero la forma en la que están funcionando los sistemas involucrados, es decir, los sistemas del organismo. Esto por ejemplo, cuando se quiere buscar la dieta ideal para una persona, aunque sin embargo hay factores claros que sí se puede evaluar con mayor facilidad, tales como los que se podrían sacar a relucir en una entrevista o sometiendo a alguien a una observación y partiendo de allí indicarle cuáles son los hábitos que debería cambiar y cuáles son los que debería incluir. Por último, para finalizar con la sección de la actividad, es necesario hablar de la sexualidad, un pilar importante dentro de la personalidad de una persona, ya que ésta se define como todo aquel comportamiento sexual y orientación, lo cual incluye, por supuesto, al cómo decidimos expresarnos en esta clase de intimidad, en cuestión de valores, creencias y actitudes. No obstante, es complejo catalogar a los tipos de sexualidad, ya que según la fuente que se consulte existen entre tres e innumerables sexualidades, siendo las más comunes y convencionales las conocidas como heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad y bisexualidad. Pero existe bastante debate sobre esto, ya que si se quisiera incluso se podría incluir algunas parafilias dentro del término sexualidad, dependiendo del nivel semántico por el cual se le mire, ya que no existe exactamente un consenso, para esto, al igual que cuando se habla de normalidad y patología en esta área. Pero sin embargo, algo que sí está claro
es el hecho de que mientras no resulte dañino para el individuo o la sociedad, no puede ser considerado como patología, ya que se sigue hablando de una situación en la que la persona es adaptativa. Y no obstante, la orientación sexual se presenta durante la niñez y la adolescencia, y a partir de allí permanece relativamente estable en la mayoría de las personas hasta la vejez, donde son considerablemente disminuidos los impulsos sexuales. Aunque por supuesto existen diferentes tipos de comportamientos sexuales que sí pueden variar de sobremanera dependiendo del individuo, y un psicólogo puede evaluar estos mediante psicoterapias, aunque existen pruebas alternativas también. Ya habiendo repasado todo esto, me gustaría finalizar con una conclusión, y es que en el día a día la mayoría de las veces operamos sin siquiera tomarnos un momento para pensar en la gran cantidad de mecanismos complejos que son responsables de ponernos en marcha. Y es que en realidad la inmensa mayoría de las personas probablemente siquiera los conozcan, por lo cual resulta sumamente importante estudiarlos, y aún más para un psicólogo en formación, ya que estas son las bases y expresiones de lo que es realmente la persona, ya que es la mente la que de cierta manera integra todo lo que la persona ha asimilado para sí misma en cuanto a cualidades de personalidad, y por supuesto, al fin y al cabo, es la identidad propia la que marca de muchas maneras nuestra vida y desenvolvimiento en el mundo, por lo cual es necesario saber cómo manejarla e identificar cada una de las cosas que influyen en ella, con tal de poder enfocar bien la terapia, el tratamiento y el diagnóstico clínico.